Sin fe es absolutamente imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin embargo, Jesús preguntó, ¿cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Las aterradoras implicaciones de esa pregunta deberían dar que pensar a cualquier verdadero cristiano. ¿Qué es esta fe que Dios busca en su pueblo? ¿Cómo se logra? ¿Es posible tener una fe viva en una época de escepticismo, crítica y duda? La fe es una evasión, un dispositivo utilizado por aquellos que no están dispuestos a enfrentar los hechos y reconocer la amarga verdad, afirman los críticos del cristianismo convencional. En muchos casos esta crítica está totalmente justificada. Los cristianos profesantes a menudo han recurrido a la fe, falsamente así llamada, cuando no son capaces de resolver alguna dificultad teológica. Simplemente lo creo porque mi iglesia lo enseña, eso es todo. No tengo que entenderlo, es el pensamiento. Este tipo de fe está correctamente sujeto al ridículo y la crítica. Esto es ciertamente fe ciega. Este no es el tipo de fe que Dios busca en sus hijos. Pedro dijo a las iglesias, estad siempre preparadas para dar respuesta a todo hombre que os pregunta a razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. La fe de un verdadero cristiano no es ciega, se basa en la razón, se funda en pruebas firmes, está establecida sobre la base de la convicción. La verdadera fe no se adquiere repentinamente en el bautismo, más bien es algo que se construye durante un periodo de tiempo. Es un producto, fruto de la experiencia, del estudio y de las pruebas. Es producida por la obra continua del Espíritu Santo de Dios en la vida de un cristiano individual. Pablo enumera la fe como uno de los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. No existe tal cosa como fe instantánea. La fe verdadera, perdurable y creyente no se adquiere repentinamente. Es principalmente el resultado de la experiencia. El apóstol Pedro nos proporciona una excelente ilustración de este punto. Antes de que Pedro se convirtiera y se le concediera el don del Espíritu Santo, no tenía nada más que una cierta confianza humana. Era impetuoso y engreído, pero él no tenía una fe viva y permanente. El conocido relato de Jesús caminando sobre el agua proporciona una perspectiva interesante de este hecho. Inmediatamente después de que Jesús hubo realizado uno de los milagros más notables de su ministerio público, la alimentación de más de 5,000 con 5 panes y 2 peces, instruyó a sus discípulos a tomar un pequeño bote de regreso a Capernaum a través del mar de Galilea. Mateo 14, del 15 al 22. Jesús mismo buscó un poco de privacidad, tiempo durante el cual oró. Versículo 23. Mientras oraba, llegó la tarde y se levantó un fuerte viento en el lago. Versículo 24. Durante toda la noche el diminuto barco fue azotado por el viento y las olas. No pudieron llegar a la orilla. Quizás el mástil se había partido. Posiblemente se había perdido el timón de la embarcación. Los discípulos se encogieron de miedo mientras la tormenta continuaba azotando la pequeña embarcación. Finalmente, en algún momento entre las 3 y 6 de la mañana, la cuarta vigilia, versículo 25, Jesús se acercó a sus asediados discípulos caminando sobre el agua. Al principio, los discípulos pensaron que estaban viendo algún tipo de espíritu. Después de todo, Jesús era un ser humano físico en ese momento. El Galileo promedio no caminaba sobre el agua todos los días. Su reacción fue totalmente natural. Tan pronto como Jesús se identificó, Pedro reaccionó con típica impetuosidad. Él dijo, Señor, si eres tú, aparentemente todavía no estaba convencido, mándame ir a ti sobre las aguas. Versículo 28. Pedro estaba actuando presuntuosamente. Su confianza era momentánea y artificial. No había pensado en la situación. Ni siquiera estaba del todo seguro en ese momento si estaba hablando con Jesucristo. Sin embargo, reaccionó literalmente, dio un paso adelante en la fe. Y él, Cristo, dijo, ven. Y bajando Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 29. Pero la fe de Pedro fue insuficiente para sostenerlo.
Cuando comenzó a darse cuenta del absurdo lógico de la situación, su confianza y su cuerpo comenzaron a hundirse simultáneamente. Al ver el viento recio, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Versículo 30. La fuerza momentánea de la fe, rápidamente adquirida por Pedro, se disipó inmediatamente frente a la cruda realidad. Jesús convirtió la situación en una lección objetiva de fe viva. E inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Versículo 31. Analicemos la situación. El escéptico argumentará que Pedro no tenía motivos para tener fe en que podría caminar sobre el agua. Después de todo, hacerlo desafiaba las leyes de la física. La ciencia nos dice que el único tipo de agua sobre la que una persona puede caminar es el agua congelada, el hielo. Debemos entonces concluir que Jesús no era razonable al esperar que Pedro tuviera fe en estas circunstancias. De nada. Pedro tenía evidencia poderosa sobre la cual basar su fe. Tenía la evidencia ante sus ojos. Jesús lo estaba haciendo. Eso fue lo que le dio el ímpetu inicial para salir del bote. Además, Pedro había visto una fuerte evidencia del poder de Dios el día anterior en el milagro de los panes y los peces. Si Dios pudo proporcionar hasta 10,000 personas con alimentos de 5 panes y 2 peces, ¿no podría también proporcionar un poco de flotabilidad en un lago tormentoso? Sin embargo, hay razones por las que la fe de Pedro fracasó. Por un lado, comenzó a observar las circunstancias físicas. Se concentró en el viento aullador, las olas turbulentas y la espuma flotante. Él apartó su mente de Jesucristo y su fe. En su mente, Pedro reemplazó la evidencia superior con la inferior. El simple hecho de que Jesús mismo estaba desafiando las leyes de la naturaleza al caminar sobre el agua debería haberle dicho que, de hecho, se podía hacer. Lo estaba presenciando activamente. Sin embargo, Pedro optó por ignorar esta evidencia concluyente y, en cambio, centró su atención en las circunstancias con las que estaba más familiarizado. En segundo lugar, Pedro carecía de experiencia. La experiencia produce confianza. Establece un patrón de precedentes sobre los cuales una persona puede construir. Cuanto más uno ha experimentado el poder milagroso de Dios, más comienza a darlo por sentado, más se construye la fe y la confianza. La fe debe volverse intrínseca, debe ser perdurable, una parte indeleble de la personalidad espiritual de uno. El ejercicio de la fe en una situación dada debe finalmente convertirse en una segunda naturaleza para un cristiano. Pero esto requiere tiempo y experiencia. Cada experiencia proporciona un trampolín para la siguiente. Jesús proporcionó a sus discípulos muchas de esas experiencias durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal. Cada uno de estos se añadió a la reserva de experiencia en la que los discípulos se basaron a lo largo de todo su ministerio. Para cuando la iglesia se estableció y estaba en marcha, Pedro había crecido enormemente en una fe viva y dinámica. Note este relato. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Hechos 3, del 1 al 7. Este no era el mismo Pedro que había vacilado en la fe en el tormentoso mar de Galilea. He aquí un hombre lleno de confianza en Jesucristo y en el poder de Dios. Lo que ahora tenía Pedro era una fe viva, dinámica y disponible al instante. Ahora buscó el tipo correcto de evidencia, el poder de Jesucristo y el Espíritu de Dios. Su fe se había edificado sobre años de experiencia.
Ahora, esa fe era intrínseca. El nivel de fe de Pedro se había elevado a tal grado que incluso su paso resultó en curaciones increíbles. Hechos 5, 15, 16. El Espíritu Santo había estado trabajando con él, produciendo una acumulación de experiencias de construcción de fe y confianza. Ahora bien, el ejercicio de la fe era una segunda naturaleza para el apóstol. Caminó y vivió en la fe. Sus experiencias habían producido confianza y seguridad. Como Pablo escribió más tarde, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Romanos 5, 3, 4. Cristo desea que todos los cristianos alcancen este nivel de fe. Se nos dice no menos de 4 veces separadas en la Escritura: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Como Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Antes de la conversión, como Pedro, hicimos exactamente lo contrario. Caminábamos por vista, no por fe. En el incidente de caminar sobre el agua, Pedro permitió que lo que vio anulara lo que sabía. El cristiano hace lo contrario. Su fe se basa en la firme evidencia de lo que él sabe que es la voluntad de Dios. Pedro se hundió al verlo, pero Jesús había caminado sobre el agua por fe. A veces lo que vemos erosiona nuestra confianza. Es especialmente difícil ejercer la fe en nuestra sociedad moderna y tecnológica. Es difícil incluso sentirse cerca de Dios en un mundo que lo niega a cada momento. La Biblia misma ha sido tan examinada, criticada, evaluada, analizada, criticada y desgarrada que es difícil saber qué partes de ella son dignas de confianza. ¿Cómo podemos estar seguros de la voluntad de Dios en cualquier circunstancia, dada a menos que tengamos alguna revelación confiable? El apóstol Pablo escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Si puede creer esa declaración, entonces no debería tener dificultad para saber cuál es la voluntad de Dios en términos de ejercer la fe. Pablo también escribió: pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Hebreos 11:6. Aquí, la creencia en Dios está intrínsecamente ligada al asunto de la fe. Aquellos que deseen caminar por fe deben tener un sentido de la realidad de Dios. Deben estar activamente conscientes de su existencia. Además, deben creer que Él es capaz y está dispuesto a responder a las necesidades de aquellos que diligentemente buscan tal intervención. Como dijo David: tú estás cerca, oh Señor, Salmo 119, 151. Y de nuevo, en el Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Dios está tan cerca como tu próxima oración sincera y creyente. David también dijo: Él cumple el deseo de todos los que le temen. Él también escucha su clamor y los salva. Salmo 145, 19. Dios no es sordo. Debido a su naturaleza compasiva, Él no puede evitar responder a las oraciones de aquellos que verdaderamente creen, con fe, que Él los escucha. Pero una persona fiel no está insegura de sí misma. No titubea en la fe, pero está seguro de que Dios está allí y escucha nuestras oraciones. Santiago dejó esto en claro cuando estaba discutiendo el asunto de pedirle sabiduría a Dios. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar que es empujada y sacudida por el viento. Porque esa persona no debe suponer que un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cualquier cosa del Señor. Santiago 1, del 6 al 8. La fe y la duda son antónimos de Dios. Abraham no dudó que Dios cumpliría su promesa de hacerlo padre de muchas naciones, aunque lo que vio, la evidencia física, le decía lo contrario. Abraham y su esposa Sara ya habían pasado la edad en que las parejas tienen hijos.
Sara incluso se rió de la idea de que tendría un hijo en su vejez. Génesis 18:12. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Abraham tenía la simple confianza de que Dios ciertamente cumpliría lo que había prometido hacer. Tenía esperanza incluso cuando las circunstancias físicas le decían que no debería tener ninguna. Versículo 18. El concepto de fe de Abraham se resume en los versículos del 19 al 21 de este mismo capítulo. Y no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo. Él no andaba por vista, ya muerto, es decir, impotente. Siendo como de 100 años, ni aún la esterilidad de la matriz de Sara se tambaleó, no por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente seguro de que era poderoso también para hacer lo que había prometido. Aquí está la definición simple de la fe de Abraham. Él es el padre de los fieles. Romanos 4:11 y 16. Abraham es nuestro principal ejemplo de fe, después de Jesucristo mismo. Por lo tanto, la fe se basa en conocer la voluntad de Dios. Cuando reconocemos sus promesas y las reclamamos con confianza, estamos ejerciendo la fe. La mayor evidencia disponible es el hecho de que Dios ha prometido algo. Esta es la base de la fe. Esta información eclipsa la evidencia física en muchos casos. Sin embargo, esto no es una fe ciega e ignorante. Se basa en una clara comprensión de la voluntad del Dios viviente. Desafortunadamente, muchos cristianos bien intencionados han creado inadvertidamente una fuente de burla al malinterpretar a veces lo que significa fe. Quizás un buen ejemplo se encuentre en las sectas que manejan serpientes del sur de los Estados Unidos. Estas personas celosas, pero a menudo equivocadas, creen que el manejo voluntario de reptiles venenosas es una demostración de fe. Después de todo, Dios ha hecho ciertas promesas al respecto en la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Marcos 16, 17 y 18. El apóstol Pablo en una ocasión accidentalmente se apoderó de una serpiente venenosa en la isla de Malta. Pablo había recogido un manojo de leña y las había puesto en el fuego, cuando una víbora salió a causa del calor y se le agarró en la mano. Sin embargo, él arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Hechos 28:3, 5. Estos ejemplos se utilizan a menudo para justificar el manejo de serpientes de cascabel, cabezas de cobre, mocasines de agua y otros reptiles mortales. Este es un ejemplo de fe equivocada basada en una comprensión inexacta de la voluntad de Dios. Jesús no estaba hablando de recoger voluntariamente criaturas venenosas para mostrar la fe de uno. Podemos entender esta importante verdad del propio ejemplo de Jesús. Al comienzo de su ministerio de 3 años y medio, Jesús pasó por una de las pruebas más severas de toda su vida, además de la crucifixión misma. Fue severamente tentado directa y personalmente por el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. El diablo. Jesús derrotó al diablo porque conocía la voluntad de Dios. Satanás citó las escrituras a Jesús con precisión, pero el diablo usó mal esas escrituras, las aplicó mal. Entonces el diablo les llevó a la ciudad santa y le puso sobre un pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, una apelación a la inexistente vanidad de Cristo, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 5, 6. Si revisa el Salmo 91, del 11 al 17, encontrará que el diablo citó la escritura con bastante precisión. No la torció. Era ciertamente una promesa de Dios. Pero el diablo abusó de esa escritura. Él no la colocó junto a esas otras escrituras que calificaron su significado e intención. Jesús estaba familiarizado con toda la Biblia después de todo. Fue él quien la inspiró a través del Espíritu Santo en primer lugar. Juan 1 del 1 al 5. Él sabía que Dios no tenía la intención de que la gente anduviera asumiendo riesgos innecesarios
o actuando de manera temeraria simplemente porque Dios había prometido protección. En lugar de morder el anzuelo que Satanás estaba ofreciendo, Jesús sabiamente le citó otra escritura, una escritura que calificaba la que el diablo había citado. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7 y Deuteronomio 6:16. Arrojarse desde el borde del muro del templo habría sido tentar a Dios. Habría sido correr un riesgo innecesario, tentar al destino. No habría sido una demostración de coraje hacerlo, habría sido una tontería. Este es también el caso con el manejo de serpientes. Varias personas bien intencionadas pero equivocadas han muerto como resultado de tentar a Dios de esta manera. Dios promete protección contra situaciones accidentales que pueden ocurrir sin darse cuenta. Pero Él no espera que los cristianos asuman riesgos innecesarios en nada. Hacer eso es tentar a Dios. No es fe ni valor, sino insensatez. La fe debe basarse en la comprensión y el conocimiento. También es sumamente importante entender en qué dirección se debe ejercer la fe. Algunos han puesto erróneamente su fe en curanderos de fe y evangelistas secundarios que buscan crear seguidores personales. Pero ningún hombre puede curar. Solo Dios es capaz de sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Poner la fe en los hombres es un error. Así ha dicho el Eterno, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo, y cuyo corazón se aparta del Eterno. Jeremías 17:5. Por el contrario, Jeremías dice, bienaventurado el varón que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Versículo 7. La fe es hacia Dios y solo hacia Dios. Esto no significa que el hombre no pueda ayudar, por ejemplo, en materia de curación. Como ha dicho en alguna ocasión el señor Herbert W. Armstrong, Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. La profesión médica puede ayudar a aquellos que están enfermos o lesionados. Lucas, el escritor del Evangelio con ese nombre y el libro de los Hechos, fue llamado el médico amado. Colosenses 4:14. No se le llama el ex médico amado. Viajó con Pablo en sus diversos viajes. Sin embargo, el mismo Pablo fue usado por Dios como instrumento de sanidad en numerosas ocasiones. No es que Pablo haya sanado a nadie, no lo hizo. Solo Dios puede sanar, pero usó a Pablo como vehículo a través del cual realizó milagros de sanidad. Hechos 14 del 8 al 10, 19, 11 y 12, 20, 9 y 10 y 28, 8 y 9. Como también escribió Jeremías, sáname, oh Señor, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. El cristiano debe comprender el papel correcto de cada factor en las cuestiones de fe y curación. Es en gran medida una cuestión de comprensión y equilibrio. Cualquier escritura debe entenderse a la luz de aquellas otras escrituras que se aplican a la situación. La fe no se aplica solo a la curación. La fe es o debería ser una forma de vida. Como se citó anteriormente, caminamos por fe. Debería ser un factor diario y siempre presente en toda vida cristiana. La fe se puede aplicar a la protección física, la curación, las finanzas, la búsqueda de empleo o la conservación del empleo. La fe se refiere a la solución de problemas maritales u otras dificultades en las relaciones humanas. La fe es el factor clave para reclamar cualquier promesa de Dios. Véase Romanos 4, 20 y 21. Es la fe en el sacrificio de Jesucristo y en su resurrección lo que le da al cristiano esperanza para el futuro. Como escribió Pablo, si en esta vida solamente esperamos fe en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. La fe en el futuro glorioso prometido por Dios a sus hijos es la fuerza impulsora en la vida de todo hijo de Dios verdaderamente convertido. Es el factor motivador, el elemento que le da al cristiano la confianza para enfrentar las pruebas de ser cristiano en una sociedad impía, de escepticismo y duda. Camine no en la fe ciega de los hombres ignorantes, sino en la fe sabia y comprensiva de los hijos de Dios.